Continuamos nuestro programa y estamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Gracias, Manuel, por estar con nosotros esta mañana. Por la invitación, Carla. No, muchas gracias a ti. Bueno, obviamente vamos a hablar de salud, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo ves tú una verdadera reforma de salud en este país? Mira, difícil pregunta porque en Chile llevamos discutiendo desde el año 2010 escenarios de reforma. De hecho, han habido 4 comisiones presidenciales. El gobierno del presidente Piñera ha hecho 2, la presidenta Bachelet hizo 1. Ahora el presidente Boris también ha querido hacer reforma y no nos hemos podido poner de acuerdo en esa reforma. Y por eso que en parte la gente reclama de estas cosas no resueltas por la política. Ahora bien, miren, yo veo que la reforma es un proceso más bien de cambios graduales y de ir resolviendo los nudos más conflictivos que hay tanto en el sector público como en el sector privado. Sí. Partamos por el sector público. ¿Por qué? De espera. ¿Por qué? Porque tenemos el 80% de la población hoy día, 16 millones de personas, están en FONASA y se atienden en los hospitales públicos y en algunas clínicas privadas. Y ahí el principal problema, como dices tú, son las listas de espera. Hoy día tenemos 2.700.000 personas, si tú juntas las listas de espera de cirugía y las listas de espera de consulta de especialidad, y que claramente los hospitales públicos yo diría que son el principal foco de reforma que debiera tener una reforma del sistema público. Es decir, pensar que lo que hemos hecho en el pasado no ha funcionado y pensar, por ejemplo, que los hospitales podrían transformarse en empresas autónomas del Estado o en fundaciones o en alguna estructura que les dé más agilidad y mejor gestión, porque a pesar de que le hemos metido muchos recursos, solo recordar que en los últimos 8 años el presupuesto en el sector público prácticamente se duplicó. Y en cambio la actividad asistencial, las consultas, no han aumentado en la misma proporción. Entonces, por el contrario, aumentan las listas de espera. Eso da cuenta de que habría que hacer una reforma importante ahí, en el aparato del prestador público de atención. Y por otro lado, tenemos el problema en el sistema ISAPRE, donde existiendo una alternativa que permite saltarse las listas de espera, el problema es que ha resultado ser muy costosa para la gente y la gente ha judicializado las alzas de precio que tienen año a año los planes, amén de que además los planes están tarificados de una manera que son muy complejas. Hay 3 formas de subir los precios: por precio base, por tabla de factores de riesgo, por la prima GES. Y lo primero que uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué son estas 3 cosas? ¿Qué es esto el precio base del plan? Entonces, es una cosa muy compleja y ahí lo que uno buscaría es como mirar la reforma de países que se han hecho en Holanda, en Colombia, en Bélgica, donde se establece un sistema privado asegurador, pero con lógica de seguridad social. Es decir, no hay tabla de factores de riesgo, desaparece la preexistencia y la cautividad. En vez de los 57.000 planes que tenemos hoy día en el sistema ISAPRE, caminaríamos hacia un plan universal, único, común para todo. Entonces, y ahí tú empiezas a mirar que si haces reformas en el mundo público y reformas en el mundo privado, son reformas que se tienen que ir haciendo en paralelo y gradualmente, y no tal vez como un Big Bang, como una cosa tan de golpe. De hecho, la propuesta del presidente Boris, que hasta ahora no ha podido ser enviada al Congreso, plantea lisa y llanamente eliminar el sistema ISAPRE y tener a todo el sistema, a todas las personas en un sistema único de aseguramiento público. Cosa que y el bien sentido común, y el sentido común indica, bueno, ¿cómo hacemos eso de golpe y en 2 años? Porque la propuesta del gobierno era hacerlo en 2 años. Si tenemos los problemas que tenemos en el sistema público, si tenemos lista de espera con 16 millones, con 19 millones de personas, probablemente sin haber hecho la reforma de los hospitales públicos, eso se va a agravar. Y por eso es que todavía estamos viendo, digamos, cómo encaminar una solución. Hoy día yo estoy bastante más esperanzado porque la Comisión de Salud del Senado ha elaborado un comité técnico que le está dando directrices no solo de resolver un poco la crisis del sistema ISAPRE en el corto plazo, sino que hay un atisbo de que podríamos hacer unos acuerdos comunes básicos como para empezar a hacer estas reformas tanto en el mundo público como en el mundo de las ISAPRE y a ir haciéndolo gradualmente. Creo que ese es el camino, digamos, ¿no? Pero Manuel, si bien dijiste tú, si en el fondo se ha invertido el doble, ¿cómo es posible que esas cosas no lleguen a la gente, no se vean las platas, se mal administran? ¿Cuál es la situación ahí? Y por otro lado también, claro, la lista de espera, y estos son problemas que de años. La salud es algo que es muy
o sea, lo que más miedo tiene uno es de enfermarse hoy día. Enfermarte hoy día es terrible para cualquiera. Para cualquiera. Y eso es algo que no debiese pasar y sigue pasando. Entonces, ¿cuáles son? ¿Ha sido voluntad política? ¿Ha sido el Estado el que se tiene que hacer cargo? Mira, yo creo que lamentablemente no existe como una bala de plata que uno diga, a ver, descubramos el problema y un medicamento, una solución y con eso está mágicamente resuelto. Es muy multifactorial el por qué se ha ido complicando. Una de las razones que yo creo que perdimos esta voluntad de llegar a acuerdos, porque cuando nosotros logramos hacer el acuerdo del auge, por ejemplo, sí, fantástico. Que fue un gran avance, sí. Las 87 patologías hoy día más comunes, no, eso fue increíble. Mucha gente dijo, bueno, esto fue un gran avance, pero imagínate, ese acuerdo lo hicimos en 2005, o sea, han pasado ya 18 años de ese gran acuerdo y no hemos vuelto a tener un acuerdo similar o que signifique ya cuál es el paso 2 o el paso 3 en esa misma dirección. Entonces yo creo que ahí se perdió la voluntad de llegar a acuerdo y eso ha hecho que esos avances hayan un poco quedado como en el camino porque se han ido adjuntando otros problemas que no están resueltos, temas de salud mental, el tema del cáncer, que avanzan claro. inexorablemente. Hoy día el cáncer, hace un tiempo atrás el cáncer era la tercera causa de muerte, hace 20 años atrás, hoy día es la primera causa de muerte en Chile y no solo en Chile, sino que en el mundo. La obesidad, el 34% de los chilenos hoy día son obesos, 34%. Y por lo tanto hay que hacer reformas que después de 18 años, como no hemos tenido acuerdo, se nos han ido acumulando. Y como te digo, y ahí básicamente el tema es, por ejemplo, en los hospitales, como yo te decía, en los hospitales públicos, hay que lograr, lo que se hace en el mundo es que los directivos de hospitales tienen que estar mucho tiempo para que los hospitales puedan mejorar. No te sirve estar cambiando directores de hospitales cada 3 años, porque uno se instala, aprende, empieza a gestionar y ya lo cambia porque llega un gobierno de signo político distinto. Y como hemos tenido cambios de gobierno, imagínate, en el último tiempo Bachelet, Piñera, y ahora Boric. Entonces cada gobierno ha cambiado. Se ha ganado siempre la posición. Y ha cambiado todos los directores de hospitales. Hay que crear un sistema de alta dirección pública que le dé exclusivamente mérito a los directores para que puedan permanecer. Hay que cambiar los estatutos. Hoy día, mira, el otro día comentaba un informe del ministerio que se publicó ahora hace poquito, de junio de este año, y que llegó a mis manos hace un par de semanas atrás. Nosotros pasamos de 136.000 funcionarios hace 9 años atrás y hoy día son 242.000. O sea, prácticamente se duplicó el número de funcionarios. Eso que habla de más médicos, más TENS, más enfermeras. Claro, que una vez uno se pregunta. ¿Y cómo dice, bueno, y cómo si tenemos más ¿dónde están? Casi está Claro. el doble, Claro. no estamos reduciendo la lista de espera en vez de que la lista de espera. Sí. Entonces eso tiene que ver con el estatuto de funcionario, de que el estatuto favorece la estabilidad, la permanencia, pero no la eficiencia y no la preocupación de tener un sistema más centrado en el usuario. Entonces aquí hay que cambiar la forma en cómo les pagamos. Hay mucha licencia médica, la salud mental, los mismos. El ausentismo laboral. Es terrible. El otro día el ministerio publicó un informe, también salía publicado creo que en el diario La Tercera, en que en estos últimos 6 años se había duplicado el número de licencias médicas y días de licencias médicas en los hospitales. El ausentismo laboral, según algunos hospitales, está llegando como a 55 días. Eso quiere decir que aparte de tus vacaciones, o sea, tú tienes como 4 meses al hospital sin actividad. Entonces, no puede ser que una institución que está para atender a los pacientes tenga ese nivel de ausentismo laboral. Entonces, hay políticas de recursos humanos, o sea, por eso es que es muy complejo y además no basta con que un gobierno diga ya, yo voy a reformar los hospitales porque los gremios se te ponen en contra al tiro, dicen, a ver, se ponen nerviosos que esto de la reforma de los hospitales se va a acabar mi estabilidad laboral, entonces vienen las huelgas. Esto requiere un acuerdo transversal, requiere que todos los partidos políticos nos pongamos en el escenario de que a cada uno le va a tocar administrar estos hospitales y si no hacemos estos cambios en pro de los pacientes, estos cambios no van a perdurar en el tiempo y no van a sostenerse. Entonces, por eso un poco por ahí van estos cambios y lamentablemente, dado el ambiente polarizado en que estamos, en que uno llega al gobierno y el que está en la oposición y que antes estaba en el gobierno le dispara con la misma energía que te disparaba el otro. Bueno, así nos hemos llevado y lamentablemente estos acuerdos no han podido llevar a buen puerto una reforma de salud como la que yo te menciono, por ejemplo. Ahora, con respecto a lo que está pasando con las ISAPRES, ¿cierto? Se ha ido avanzando. A ver qué idea finalmente se les da para salir de esta situación supuesta de quiebra de las ISAPRES.
porque a muchos como que satanizan así, nos vamos a quedar sin ISAPRES. Muchos dicen que no es así, que es una manera de casi de salvataje para las ISAPRES hacer eso. Y uno entiende a la gente que lo piense así, porque muchos años también todos cuando pagábamos las ISAPRES era carísimo el costo, ¿no? Nuestros hijos, las mujeres pagábamos unos costos terribles y de repente te subían la ISAPRES. Entonces, la verdad es que, claro, se entiende el malestar, se entiende el que digan, no hay por qué salvarlas. O sea, tienen que recibir el castigo que corresponde y se tiene que cumplir la ley. Entonces, pero claro, ¿cómo se hace eso si finalmente dice que no es viable hacer eso? Sí, ahí es bien complejo porque es como cuadrar el círculo de repente, sí. porque por un lado está, como te digo, esta imposibilidad de llegar a acuerdos para cambiar estos temas que tanta deslegitimidad han generado en la ciudadanía, esto de las preexistencias, la cautividad, las tablas de factores de riesgo que castigan más a los adultos mayores y a las mujeres sí. en edad fértil. Entonces, por un lado, yo creo que esos cambios son necesarios hacer y aprovechar la oportunidad de hacerlos ahora para decir, mire, si vamos a mantener un sistema, no podemos mantener un sistema privado asegurador con los mismos problemas que han tenido. Entonces, yo creo que ahí se está incubando un acuerdo transversal entre los parlamentarios, senadores al menos, y espero que después con los diputados, de que esos acuerdos mínimos que te he mencionado yo se pudiesen implementar ahora y en un corto plazo. Y la situación financiera, bueno, efectivamente los costos en salud han subido en el mundo entero y en Chile, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Entonces el tema es que el cómo esto se tarifica también es un tema que tenemos que cambiar. Y lo que sí probablemente va a haber que bajar la expectativa en el sentido de si tenemos un nuevo sistema asegurador que reemplace a las ISAPRES como las conocemos hoy día, probablemente esta expectativa de que nos van a devolver, no sé, 1.500 millones de dólares. Evidentemente eso no va a pasar. O que se nos van a rebajar los precios a no sé cuánto, eso probablemente va a tener que ser morigerado y va a haber que devolver algo de plata, pero no necesariamente el monto total. Entonces ahí se está llegando a un acuerdo, pero que nuevamente requiere un acuerdo transversal, porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si se llega a un acuerdo técnico y político para viabilizar esta reforma y estos cambios, se dice, mira, no les vamos a devolver los 1.450 millones que inicialmente había dicho el gobierno y la superintendencia, sino que se van a devolver 400 millones de dólares. Claro, políticamente puede quedar la escandalera, decir, pero ¿cómo se le van a perdonar 1.100 millones de dólares? Bueno, es que si no hay un acuerdo transversal para eso y aparece alguien que empieza a disparar desde la galería, inexorablemente, y lo digo con conocimiento técnico, las ISAPRES van a caer porque solo para el patrimonio hoy día de la ISAPRE es 500 millones de dólares. O sea, devolver 1.400 es devolver 3 veces el patrimonio. O sea, eso quiere decir que van a quebrar inexorablemente cuando tengan que, y de hecho ni siquiera va a alcanzar a devolver ese 100% de las platas que en teoría habría que devolver. Por lo tanto, por eso es que se requiere un acuerdo, viabilizar para castigar, devolver, hacerles cumplir el espíritu de la ley, pero al mismo tiempo permitir que sigan existiendo para que las podamos modificar y pueda crearse un sistema distinto. Y eso estamos a que no sea abusivo como ha sido durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que la mezcla entre, mire, bajemos la expectativa de la devolución, pero transformémoslas en otra cosa y toda esta injusticia, la selección al ingreso, las tablas de factores de riesgo, las preexistencias, las cautividades, las vamos a eliminar porque tenemos un acuerdo para eliminarla, porque hoy día la ISAPRE están de acuerdo en eso, la derecha está de acuerdo en eso. No, si me imagino, la derecha con la ISAPRE me imagino. Y por lo tanto ahora el tema es, lo que pasa es que fíjate que durante un buen tiempo no estuvieron de acuerdo. Yo te diría que hasta el 2014 la ISAPRE se negaban, hasta tú le planteabas plan único, tú le planteabas fondo de compensación de riesgo y te decían, no, ¿por qué? El sector privado funciona así. Entonces, y hoy día sí están de acuerdo y el punto es que ahora hay que convencer al gobierno porque el gobierno legítimamente también, a pesar de que yo no comparto su planteamiento, pero el gobierno ganó una elección diciendo, miren, yo quiero eliminar a la ISAPRE. Sí, pero eso no va a resultar, no las quiero mejorar, las quiero eliminar. Manuel, pero ese es el planteamiento del gobierno, pero el gobierno no tiene mayoría y eso no hay que ser muy vivo para saber que eso no va a resultar. Va a seguir un sistema y tiene que ser así. De hecho, se está hablando también en este nuevo proceso, ¿cierto? Para estar en la nueva constitución supuesta, que no sabemos qué va a pasar, pero evidentemente uno tiene que tener el derecho a elegir. Ahí cómo se haga, bueno, ahí tienen que estar los expertos y hacer y tener voluntad también política, porque ¿cuántos años se lleva en esto? Y es realmente el costo lo paga la gente se está muriendo. Y por otro lado uno se pregunta, así como un ciudadano cualquiera, y dice,
A ver, pero ¿cómo van a quebrar estos señores? Una pregunta lógica. Si ganaron por tantos años, tanta plata en base a nosotros, y algunas veces también se habló de que retiraron las ganancias. Y por otro lado, también uno puede pensar, bueno, pero si el dueño de la ISAPRE es dueño de la clínica y de la clínica son el mismo holding, entonces ¿cómo van a quebrar si tiene una ISAPRE pero tiene otra cosa? Entonces como que es medio maquiavélico también, y es así en algunos casos. Entonces, ¿cómo uno puede creer, la gente me refiero, el chileno que está sufriendo, que está en la lista de espera, etcétera, que todo esto de verdad es importante para los políticos? Porque si tú le preguntas ¿dónde va usted? A ISAPRE, no se atienden en FONASA. ¿A dónde van? Al hospital, a la clínica, lógico. Entonces, y después están peleando porque no, por FONASA. Entonces hay una doble cara que siempre ha pasado, que es la historia y tiene que ver con quienes mandan el país, digamos, y de dónde está el poder. Pero eso tiene que cambiar. O sea, eso debe cambiar. Entonces, ¿cómo puede ser tan difícil, algo tan evidente? Mira, a ver, y solo para complicar más tu reflexión, lo que pasa es que además tampoco podemos hacer el test del ensayo de la prueba y el error, digamos, porque aquí estamos hablando de la vida de las personas. O sea, solo como dato, un 22% hoy día de la gente de ISAPRE, que son 2.900.000 personas, tiene algún paciente enfermo cursando alguna patología, algún cáncer, alguna quimioterapia, una diálisis, alguna inmunosupresión, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tienes 631.000 personas con alguna enfermedad, ya, ponte tú que nosotros decimos, ¿sabes qué más? Que desaparezcan las ISAPRE. ¿Sabes? Esto no tiene vuelta. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace un gobierno, qué hace la ciudadanía, la sociedad, con 630.000 personas que se quedan sin tratamiento hoy? No es mañana, no es en el futuro, no es un hipotético caso, porque el plan de salud se extingue, porque se extingue un contrato, y por lo tanto FONASA no tiene la obligación, ni tiene las facultades legales para decir, a ver, venga para acá, Carla, y usted se estaba tratando su tratamiento en tal clínica, yo se lo mantengo y le mantengo la continuidad del tratamiento. No puede. No. Entonces, el punto es que tenemos que llegar a un acuerdo que haga esta viabilidad, porque probar así como, a ver, probemos si es cierto que viene el lobo, porque este es como cuento del Pedrito y el lobo, entonces como que yo no creo que venga el lobo, probemos a ver si viene o no el lobo. Claro. Bueno, resulta que si viene el lobo, bueno, ¿qué va a pasar con 630.000 personas? Claro que esto no es un juego. Sí, y yo lo comento porque yo fui superintendente ya hace muchos años, entre el 2003 y el 2010, tuve 7 años de superintendente. Y el 2003 me tocó administrar la crisis de una ISAPRE que se llamó Vida Plena, que era una ISAPRE más bien pequeña que tenía 150.000 beneficiarios. ¿Ya? Y quebró. Y eso dio origen a la ley que hoy día regula todo esto de las quiebras de la ISAPRE. Lo aprobamos el 2003 en un periodo de 2 meses en el Parlamento. Sí. Y cuando quebró ISAPRE, la cantidad de niños que tenían tratamientos de médula ósea por leucemia, o sea, yo viví miles de casos y fue, yo diría que la etapa laboralmente más estresante que he tenido en toda mi vida, en toda mi trayectoria profesional. Entonces, tú multiplicas eso que ocurrió en un ISAPRE para 150.000 personas, para casi 3 millones de personas. O sea, es multiplicar por 22 veces. Y por lo tanto yo creo que ese es un riesgo político que yo espero que la clase política y que el actual gobierno no tengan ni la más mínima tentación de querer entregarse. Ya probemos a ver si están así, porque yo veo por ejemplo al director de FONASA hoy día diciendo no, yo absorbo a los 3 millones de personas y no tengo problema. Créeme que eso no va a ser así, Carla. Yo espero que no tengamos que entrevistarme no sé, en 4 o 6 meses más y digamos, chuta Manuel, parece que tenías razón y quedó la escoba. Yo esperaría que los partidos políticos y los parlamentarios tuviéramos el acuerdo para hacer estas reformas de ISAPRE, transformarlas en una nueva cosa y solventar esta crisis, porque te digo, el riesgo de vivir una crisis sanitaria que sea una complicación mayor a este gobierno, yo no se la deseo ni a mi peor enemigo, digamos. Manuel, bueno, estábamos hablando un poco también del tema de las ISAPRE, de que se tiene que hacer algo, porque tú también, como ex superintendente, sabes la parte técnica, ¿cierto? Que sí es real, lo que puede pasar, que por lo tanto no se debe jugar con este tema ni que venga el lobo y que realmente el lobo llegue, no como el cuento. Entonces, la verdad es que es una situación bien compleja, pero
aparte de eso, del tema que tiene que ver con lo privado, ¿no? Lo público lleva muchos años abandonado también, pero con inversiones que no han llegado, no han sido quizás bien utilizadas. Entonces, en ese sentido, hay juntas, hay reuniones, me imagino, de expertos para ver cómo arreglar, porque unas veces, yo me acuerdo que estuvimos con la Paula Daza 3 veces acá en el programa, conversando el tema de salud, y ella decía también que como cuáles podrían ser las ideas para mejorar el sistema, que hubiesen más doctores, por ejemplo, porque uno también piensa solo en Santiago a veces. En Santiago tenemos clínicas, tenemos hospitales, tenemos muchas, pero hay comunas, hay provincias de Santiago, ¿cierto?, que ni siquiera tienen, o sea, que no tienen ni un centro, que tienen uno y que no funciona bien, que no tienen un buen doctor. Entonces, ese tipo de soluciones son más rápidas de hacer que estas que son más a largo plazo. Claro, lo que pasa es que tal vez lo que en el corto plazo significa más es estimular mucho más la complementariedad público-privada, sobre todo en la prestación, en la entrega de servicios. Un poco lo que ocurrió durante la pandemia, que tuviste que frente a la crisis, el FONASA pagaba, ¿no es cierto?, los mismos valores, tanto al hospital público como a una clínica privada, y dada lo mismo, digamos, la adscripción, el mismo servicio. Se entregaba el mismo servicio. Yo creo que en el corto plazo, ese tipo de medidas pueden ayudar a resolver el tema de las listas de espera, por ejemplo. O sea, hoy día, cuando tú tienes que hay 315.000 personas esperando por una cirugía, a pesar de que el gobierno ha hecho un esfuerzo y ha disminuido el tiempo de espera promedio, pero dado que el número sigue aumentando, o sea, disminuye el tiempo que espero, pero el número de personas que están a la espera es más alto, claro, uno requiere un esfuerzo adicional. Y ahí la única manera de hacerlo es un poco, por ejemplo, imitando lo que hace el gobierno en Dinamarca o el gobierno en Inglaterra. Tú sabes que en Dinamarca, que es un país, tienen un sistema público muy desarrollado, ellos igual tienen la garantía de que si en 30 días no te operan, el Estado te deriva a una clínica privada porque esa es la garantía que manda. En el caso de los ingleses es un poco más de tiempo, pero igual es muy parecido. Ellos se demoran 18 semanas, o sea, estamos hablando de 4 meses y medio. Claro. O sea, si en 4 meses y medio a ti no te resuelven una cirugía, que es clave para tu calidad de vida, para tu pronóstico de tu patología, el sistema inglés te deriva a un prestador privado, y esa es la garantía que entonces los hospitales públicos que pierden recursos si es que no resuelven a los pacientes en los plazos, un poco lo que hacemos por el auge, pero aquí es como extendido para todas las patologías. Los hospitales públicos se esmeran y se esfuerzan en cumplir con esa garantía, porque si se derivan muchos pacientes al sector privado, el hospital público pierde recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso que hacen en Dinamarca, que hacen en Inglaterra, que no son sistemas privatizados, sino que son sistemas públicos. Que tienen una alta tradición y que le han dado esa garantía a sus pacientes, bueno, es algo que durante un tiempo, al menos transitoriamente, hasta que los hospitales que estamos construyendo se terminan de construir, los hospitales que estamos formando en las facultades de medicina se terminan de formar. Cuando yo estudié medicina, por el año 84 habían solo 6 facultades de medicina. Hoy día hay 28 facultades de medicina. Salíamos 600 médicos. Hoy día se están titulando del orden de 1.400 médicos al año. Entonces, claramente Chile está haciendo un esfuerzo por tener más profesionales, pero eso va a tomar tiempo, como dices tú. Entonces, en el corto plazo, medidas que toman otros países se podrían tomar, pero eso requiere superar cierto como sesgo ideológico, porque lamentablemente el gobierno del presidente Boric, yo siento que en esto tiene ciertos resquimeros ideológicos que lo hacen entramparse en la solución de corto plazo, y tal vez no es tan proactivamente, tan complementariedad público-privada como le gustaría a la ciudadanía, porque la lista de espera sigue ahí, y ustedes ven, en el año 2021 se murieron, perdón, 2021, si bien digo, se murieron 41.005 personas estando en la lista de espera en Chile. No hay datos del año 2022 y apareció un informe del primer trimestre del año 2023, de este año, en donde se murieron 10.400 personas, o sea, en una proporción muy similar a las 40.000. Entonces, yo creo que para la ciudadanía sería muy importante que llegáramos a acuerdo, y ojalá la discusión del presupuesto, el gobierno
hoy día hubo un consejo de gabinete, se estaba discutiendo el presupuesto del próximo año. Tal vez ahí que el gobierno del presidente Boric, con acuerdo de todos los parlamentarios, sea mucho más osado en este tipo de medidas para que se resuelva este problema y no tengamos que seguir comentando más muertes, más aumentos de listas de espera. Sí, ¿y por qué? El ejemplo es claro con la pandemia, ¿cierto? Que funcionó tan bien y que fuimos un ejemplo para casi el mundo, como se unió, ¿cierto? Lo público y lo privado y funcionó tan bien. ¿Y por qué no puede funcionar? No, si se toma ese ejemplo y se repite, es porque estuvimos amenazados de muerte todos. Entonces la sensación era, hagámoslo porque todos tenemos que salvarnos. O sea, tenemos que estar en ese riesgo como para que se pongan la camiseta y actúe la gente. Bueno, por eso te digo que no es bueno jugar en este tipo de cosas. Yo creo que es bueno abrirse políticamente y tener menos... O sea, si países como estos que son más desarrollados y que algunos en Chile uno escucha que es el modelo que les gustaría emular, o sea, por ejemplo, al presidente Boric, a la izquierda que gobierna, les encanta el modelo inglés. Bueno, si los ingleses están aplicando esta complementariedad público-privada y a 4 meses y medio, si no se opera, va a una clínica privada, ¿por qué no lo podemos hacer los chilenos, digamos? Que ya lo probamos en pandemia además, como tú muy bien señalas, Carla. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es bueno transparentarla, por eso que yo los comento, y sería bueno que llegáramos a un acuerdo político transversal y que ojalá este presupuesto permita, porque además estamos hablando, el gobierno de repente técnicamente la gente no entiende, pero por ejemplo dice, para listas de espera el presupuesto del 2023 incluyó 148.000 millones de pesos. Entonces uno dice, chuta, es harta plata, pero 148.000 millones, ¿sabes cuánto es del presupuesto del sistema público? Es el 1%. Sí. O sea, con eso no mueves la aguja, no. Tú no logras, digamos, sacar la lista de espera que son de 300.000 personas, ¿sí? Entonces, tú requerirías por lo menos, estamos hablando de 1 billón de pesos chilenos, o sea, estamos hablando ya de un 10% del presupuesto para poder mover la aguja en esta dirección. Entonces, ojalá que este tipo de debates pudiésemos hacerlo más transparentemente y el gobierno en el presupuesto se allanara a una fórmula mucho más de complementariedad público-privada para resolver temas tan acuciantes como la lista de espera. Pero en ese sentido, ¿el gobierno sigue pensando lo mismo que en un principio? ¿No ha cambiado un poco la visión del propio presidente hacia su propia ideología? Bueno, yo diría que en eso, no sé, de repente a mí me... veo al gobierno bien dividido. Tú sabes que el gobierno tiene dos almas, ¿no? Está el socialismo democrático. Yo veo ahí, por ejemplo, al senador Juan Luis Castro, que ustedes lo han visto públicamente, acá muchas veces, muy empeñado en tratar de buscar una solución. Yo creo fielmente en que él está muy bien inspirado, pero también veo al Frente Amplio y al Partido Comunista, que están en la otra facción, que es la otra alma, que a ellos en estricto rigor desearían, aprovechando las circunstancias de los fallos de la Corte Suprema, decir, bueno, si nosotros no hemos podido hacer nuestra reforma, aprovechemos lo que está ocurriendo con la Corte Suprema y hagamos que las ISAPRES quiebren y de facto tenemos una reforma. Lo que pasa es que yo ya he explicado que una reforma de facto, sin hacer la transición, sin hacerlo gradualmente, va a quedar la escoba. Entonces, ahí yo creo que falta como coherencia del gobierno y por eso es que yo creo que le cuesta tanto al gobierno del presidente Boric articular estas dos almas. Él tiene que tomar una decisión y decir en el tema de salud por qué alma se va a inclinar. Yo espero que se incline por el alma del senador Castro y lleguemos a una solución y seamos menos ideológicos durante esta etapa, por lo menos, porque posterguemos estos deseos de reforma legítimo que no se pueden implementar en el corto plazo por una cosa más gradual y más de sentido de realidad. Ahora la situación de las ISAPRES, hoy en la mañana venía escuchando en la radio que parece que le pidieron 15 días más. Pero ¿en quién está? Es que hay dos plazos, Carla, que no hay que confundir. Mira, uno está el plazo de base, que es la Corte Suprema. Claro. La Corte Suprema dio hasta el 30 de noviembre para que el gobierno y el Parlamento se pongan de acuerdo y resuelvan el fallo que la Corte Suprema estableció. Entonces, el fallo está pendiente, por así decirlo. No es, espérate, pero cuando la Corte Suprema da este fallo, ¿cierto? Eso se tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno y el Parlamento son los llamados a interpretar ese fallo, digamos. Ellos pueden buscar una interpretación que lo haga viable, como te expliqué anteriormente. Lógico, y la Corte Suprema dice, bueno, si el Poder Ejecutivo y el Parlamento buscaron que esa manera de implementación del fallo sea la correcta, yo en principio lo puedo asumir o podré ver después si se presentan nuevos recursos judiciales. Entonces,
Y eso está stand-by hasta el 30 de noviembre. Entonces, Ya. como ese plazo, en el fondo nos quedan, imagínate, ya estamos terminando septiembre, Sí. nos quedan 2 meses para resolver esto. Es bien difícil pensar que un proyecto de ley tan complejo se va a aprobar en 60 días. Imposible. Entonces, por eso es que el Parlamento le pidió al Ejecutivo y al Superintendente de Salud, que es el que está involucrado en esto, que le vuelva a pedir una nueva prórroga, yo creo que a lo menos de otros 6 meses más, que fue la prórroga que le dio la vez anterior, para que ojalá tengamos más y no tengamos que después pedir una tercera prórroga, tengamos tiempo más que suficiente para resolver. Y lo segundo que hay es que el Senado, como esto es un tema complejo, armó una comisión de expertos, de 16 expertos, Claro. y ellos están trabajando en un informe. Y ellos tenían que entregar ese informe el 21, Ellos pidieron 15 días, sí. el 21 de septiembre, y ellos dijeron, ¿saben qué? Nos falta todavía un pelito para llegar a acuerdo, y por lo tanto pidieron 15 días más de plazo. Y ahí fue cuando también le dijeron, oye, como nosotros vamos a pedir 15 días más de Nosotros plazo, necesitamos- aprovechen de pedir plazo a la Corte Suprema. Entonces hoy día son esos 2 plazos que... Ahora, el problema y el riesgo es que la Corte Suprema diga, no, ¿saben qué? Sí, que se No, ejecute no, el que fallo. se ejecute nomás. Eso lo Y- puede y- hacer y la Corte lo puede Suprema, hacer evidentemente. porque tenemos separación de poderes del Lógico. Estado y por lo tanto la Es un Corte ente Suprema autónomo, podría lógico. autónomamente decir, no, yo no voy a esperar más tiempo, ustedes tendrán que ver cómo lo hacen en 60 días. Y ahí sí que sería muy complejo, porque significa aprobar un proyecto de ley y no estamos preparados para eso. Acuérdate que además este proyecto de ley, por ejemplo, ya considera que FONASA tiene que mejorar, tampoco está aprobado el proyecto de mejora No. FONASA. No. Entonces no va a haber condiciones para acoger, y por eso creo que la crisis que puede darse sanitariamente, afectando personas de carne y hueso, puede ser muy compleja. Y en este proceso de prórrogas, ¿qué están haciendo las ISAPRES? Bueno, la ISAPRES están un poco como el stand-by, porque de hecho este fallo de devolución eventual de plata no se está ejecutando porque está pendiente de este acuerdo. Sí, pero Y ¿cómo están cobrando los...? Y acaba de salir también este fallo del GES, que también le dice que debieran rebajar en un porcentaje el cobro del GES, y también como han presentado recursos a las propias cortes, también está pendiente de aplicación. Entonces como que las ISAPRES todavía están viviendo con el vuelito que vivían, digamos, de lo anterior. De hecho, el primer trimestre tuvieron pérdida, este segundo trimestre tuvieron utilidades. Y los por planes nueve- ya están ajustados, los nuevos. Los nuevos están Sí, ajustados, claro. pero los antiguos Sí, sí, se siguen sí. aplicando Sí. sin los fallos. ¿Me entiendes? Entonces, todavía hay un stand-by. O sea, si baja la cortina y la Corte Suprema dice, mire, no, esto se aplica y hay que devolver estos 1.500 millones, yo creo que ahí se pueden producir, como te digo, inmediatamente, probablemente en enero, febrero, el quiebra de un par de ISAPRES. Obvio, porque me imagino que evidentemente los afiliados también se cambian. Se van de... Bueno, de hecho, hay mucha gente que se ha cambiado y gente que se ha ido a FONASA. Sí. ¿Ah? Y bueno, y eso ya también FONASA lo está resintiendo porque esos son 400.000 personas, por ejemplo, calcula que le ha llegado FONASA extra, y esa es plata extra que yo no sé si el Ministerio de Hacienda le está pasando esa plata extra, porque hay que recordar que el presupuesto público, cuando uno aprueba un presupuesto, si tengo 100 millones de presupuesto para el próximo año, no porque le lleguen 10 millones más, esos 100 millones por cotizaciones, Hacienda te lo está pasando. Probablemente Hacienda está haciendo un recorte, porque ustedes han visto que económicamente estamos en crisis, el gobierno ha estado incluso cortando los recursos, ha tenido que hacer un plan de austeridad. Entonces, es una situación bien compleja, como digo, que no hace fácil la resolución de esto, pero no hay que perder de vista a los pacientes, porque yo creo que ese es el principal foco. Ese es. Y eso es lo que debiera orientar el tipo de soluciones, más que debates ideológicos. o No, imposiciones, absolutamente. Yo creo que eso me ideológicas. imagino. Esperemos que esté claro, los entes importantes que tienen que tomar estas decisiones, que lo tengan claro. Pero, ¿por qué las personas que no había reparado en eso, el tema de que hay personas que siguen pagando el plan antiguo, digamos? Exacto. Y esas personas no tienen nada que hacer al respecto? Porque en algún momento se cuestionó que fuera retroactivo, ¿no? Como que el fallo tenía que ver con los nuevos planes. Claro, lo que pasa es que eso es lo complicado de la Corte Suprema, que nunca lo habíamos tenido. Normalmente las leyes son de efecto de aquí para adelante. Claro. Y las normas administrativas que aplica la superintendencia, con mayor razón, son de aquí para adelante. Lo que la Corte Suprema estableció es que, por ejemplo, esta tabla de factores que hizo la superintendencia a partir del año de fines del 2019 y que entró en vigencia el 2020, no solo debía haberse aplicado de ahí para adelante, sino que debía haberse aplicado para atrás. Y eso es un criterio jurídico distinto
Por eso que hay algunos abogados que han hablado del activismo judicial de la Corte Suprema Sí. y que eso habría que de alguna manera controlarlo porque es meterse en políticas públicas. Cuando tú ya resuelves de aquí para atrás, te estás metiendo en otro orden de cosas. Pero bueno, eso es lo que tenemos que enfrentar y por eso que al aplicarse un criterio retroactivo hay que devolver 1.500 o 1.450 millones de dólares. Y eso es lo que el acuerdo que se está buscando, decir, ok, Claro, que se ¿cómo? aplique retroactivamente para atrás, pero que no sean 1.500 porque eso no flota, sino que sean 400, 500, Y habrá que pagado buscar en- y pagar en varios años. varios años para que pueda ser viable el sistema. Y eso es lo que estamos enfrentando el Claro, día y de hoy. Entonces, ahí- mientras no se ejecuten los fallos, la gente sigue pagando Sí, lo mismo que lo pagaba mismo. antes. ¿Sí? Claro, claro. No, y aparte que en esta, bueno, en esta espera también, los afiliados de la ISAPRE están súper como en un camino, en un terreno muy, muy débil. No saben para De- dónde están. De mucha incertidumbre. De Exactamente. mucha incertidumbre. Y entonces, las ISAPRES, a ver, si ya se dicta que sea mucho, lo ideal para los técnicos debe ser que fuese pagar a varios años, que sea, no sé, en vez de 1.400, 400 millones, etcétera, ¿cierto? Que se lleguen a esos acuerdos, pese a los enojos que van a haber, que van a existir siempre de muchos, pero pensando en los pacientes. Las ISAPRES igual ahí se debiese reformular el concepto, ¿no? Y serían las mismas ISAPRES quizás las mismas personas, no sé cómo llamarlos, los mismos gerentes, los mismos holdings que se transformarían en otra cosa, Exactamente, esa es la idea. bajo otra legislación. La digamos. idea para que esto, así como se dice políticamente, para que esto flote, Claro, se requiere, mire, morigerar expectativas, como tú muy bien, y por otro lado, pero la ventaja es que esta morigeración de expectativas va acompañado de que las ISAPRES las estamos cambiando y estamos generando un nuevo servicio de salud privado. Y ese nuevo servicio de salud privado es sin declaración de salud, sin preexistencias, con libre movilidad, sin tabla de factores de riesgo, con solidaridad del sistema. Y eso podría ser, digámoslo así, más tragable el que yo tenga que bajar mis expectativas. ¿Me entiendes? absolutamente, sí. Si en cambio, mira, solo es una rebaja de expectativas de lo que me podrían devolver y las ISAPRES siguen haciendo lo mismo que hacían antes, chuta, O sea, ¿qué pasó? eso sería, eso sí que no tiene ninguna posibilidad, creo yo, de ser una solución para la ciudadanía ni para el mundo político. Entonces, lo que ha insistido el senador Castro, bueno, Jimena Rincón también fue una senadora que También. impulsó iniciativas en esta dirección y otro, van en la dirección de tratar de hacer este acuerdo y mirar estas dos perspectivas de conjunto para que la gente pueda aceptar que estemos llegando a esta solución. Es que también por otro lado es como cambiar la mirada de que la salud y la educación no debiesen ser un negocio. Entonces, y ahí es que nosotros estamos, de alguna manera, los chilenos acostumbrados a que sea así. Claro, a que, o sea, hubo un negocio que esté mucho mejor regulado de lo que estaba. Porque, Claro, porque acuérdense que la ISAPRE fueron como epítome, ejemplo de abuso durante mucho tiempo por todas estas cosas Absolutamente, que hemos conversado y que lamentablemente no habíamos tenido acuerdo para resolverlas del todo. Entonces, si nosotros transformamos al sector privado chileno en algo como opera en otros países donde es aceptado social y está legitimado, creo que eso podría ser una opción de cambio. Y por último, más adelante, de aquí a 10, 15 años, si queremos ir hacia un sistema único de salud, lo veremos en su momento, pero no ahora, en donde, como te decía yo, la coyuntura hace la necesidad de tener todavía un sistema mixto por un buen tiempo. Sí. Bueno, Manuel, te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana acá en Emprendidos y estás invitado para una próxima vez. Ojalá hablar de cosas más que haya mejorado la situación Ojalá, y que los ojalá. acuerdos lleguen. Así es. necesarios para la Muchas gracias gente. por la invitación de haber podido explicarles a ustedes, ¿no? Encantado. Sí, no, muchas gracias a ti.